misma narrativa nos las hace no solamente Mateo, pero también la podemos ver en los otros evangelios, específicamente en Lucas en el capítulo 19, Marcos 11 y Juan capítulo 12, si lo quieren apuntar para que ustedes también puedan comparar. No cabe duda que es una historia importante para la iglesia y por eso vemos que se le da tanta importancia en la escritura, porque los 4 evangelios hablan sobre esta misma historia. Hoy empezamos a celebrar lo que la mayoría de las iglesias evangélicas se conocen como Semana de Pasión, Semana Santa más reciente, y en inglés pues le dicen Easter. Y dicen las estadísticas, no lo digo yo, dicen las estadísticas que es el tiempo o la semana en que la mayoría de personas asisten por primera vez y última vez, desafortunadamente, en el año a la iglesia. No es que no vuelvan a asistir, pero que en el año es una de las épocas, temporadas en que asisten por primera vez. Es más, recomiendan a los plantadores de iglesias que cuando vayan a hacer su culto de celebración o de apertura, esta es una de las épocas que recomiendan por ese mismo motivo, porque hay más personas asistiendo a la iglesia. Yo les quiero poner ahí todavía no pongas la ilustración, pero quiero ponerle 2 fotos ahí, y antes de que se las vaya a poner, quiero aclarar algo. No quiero que esas ilustraciones se quedan cortos a lo que vamos a hablar en esta tarde, y tampoco quiero imponerle eso al texto, ¿no?, que acabamos de leer, pero sí solamente como un ejemplo de lo que es victoria y homenaje, como leímos en este versículo y en específicos pasajes cuando hablan de los ramos y de lo que gritaba la gente que acompañaba a Jesús. El primer foto que vemos ahí no se ve muy bien, pero es como una parada de una celebración de victoria también. Otra vez no quiero que se vayan a distraer por la ilustración, no tiene que ver nada con el pasaje, pero sí es para darle una idea de lo que es celebrar una victoria y una entrada de victoria. La próxima, rapidito, es una alfombra roja. Tampoco lo dice el texto, no dice que hay alfombra roja, pero sí, si ustedes hacen la conexión, cuando ustedes ven una alfombra roja, ya sea en una celebración de artistas, de cantantes, ¿qué es lo que señala o simboliza? Es honor, ¿verdad? Ya sea si se lo merecen o no lo merecen, no es lo que estamos hablando, ¿no? Pero eso es lo que significa el extender la alfombra roja a estos cantantes, artistas, que se lo han ganado de una manera u otra. Ya. Pero ahora sí, vamos a ver lo que dice el texto. Y si usted en algún momento ha leído el libro de Éxodos, si no lo ha leído, pues se lo recomiendo que se lo lea. Y si no tiene idea más o menos qué es el libro de Éxodos, pues es un libro en el Antiguo Testamento. Y específicamente en el capítulo 12 nos habla sobre y nos ayuda a entender por qué el significado, la importancia de esta celebración de la Pascua, específicamente el 11 y en el 12, pero aquí vamos a usar el versículo 3 del capítulo 12 para darnos más o menos, ayudarnos a entender cómo eso se conecta con la entrada triunfal de Jesús. Y si usted conoce la historia, ustedes saben de que, para los que la conocen, que lo que es el pueblo de Dios, los judíos celebraban la celebración de la Pascua porque les recordaba que Dios, en una de sus tantas manifestaciones de su favor, de su gracia, había preservado la vida de los israelitas, mas no de los primogénitos egipcios, y era una de las plagas de la cual Dios había impuesto o afectado a los egipcios. Y esto era lo que ellos recordaban en esta celebración de la Pascua, que la pueden ver específicamente en el capítulo 11 y 12, y nos ayuda a entender por qué el día de la entrada triunfal de Jesús y lo que se estaba celebrando en esta historia que nos narra Mateo. Y Mateo, inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo,
como es común de Mateo en todo este evangelio, lo que él quiere transmitir, lo que él quiere hacerle énfasis primordialmente a los judíos, que eran los escuchas, los primeros que escuchaban esta carta, que le iban a escuchar en ese primer siglo. Quería ayudarles a entender, a enfatizar la unión y la conexión que había entre Jesús y las promesas del Antiguo Testamento, incluso los oficios que eran conocidos por ellos, como el profeta, el rey y el sacerdote, cosas que ellos ya lo entendían porque era parte de su cultura, era parte de cómo incluso los niños eran criados, deberían de haber sido criados para transmitirle de generación en generación lo que había hecho Dios con su pueblo. Y esto para ellos, al Mateo, hacer énfasis en Jesús como el cumplimiento de todo eso, que todo eso era una sombra de lo que en Cristo se cumple, pues les ayudaría a entender que Él era el Mesías, el que se había prometido y que en Él se estaba cumpliendo, y también no cabe duda que para nosotros también nos ayuda. Y es que en ese día de la entrada triunfal, haciendo las cuentas de acuerdo a lo que dice Éxodo, capítulo 11, capítulo 12, y lo que nos dice Juan en el capítulo 12 de su evangelio, se puede calcular que era 5 días antes de la muerte de Jesús, y ese día era el que en la ley, como vemos ahí, usted lo tiene en su Biblia, era el día que se había establecido en esa ley que Dios le había dado al pueblo, para que ese cordero que se iba a sacrificar en la Pascua se separara. Ese 10º día se separaba para que el día 14, o sea 4 días después, fuera sacrificado. Y en Dios, en su soberanía y en su control, nos ayuda a ver y a entender que Jesucristo, el cumplimiento de la Pascua, nuestra Pascua, el cordero que iba a ser sacrificado por nuestros pecados, no como en ese entonces que fuera solamente la sangre que los preservaría de la muerte al ponerlo en los postes de las puertas, pero la sangre de ese cordero, que era Jesucristo, que era esa celebración que era una sombra de lo que en Cristo se cumple. Por la sangre de este cordero Jesucristo iba a haber perdón por nuestros pecados, y es el énfasis de Mateo, aunque él no dice los días específicos, pero haciendo las cuentas de Éxodo y viendo lo que dice Juan, el 6º día, llegamos a la conclusión, podemos llegar a la conclusión, no creo que hacemos nada incorrecto al decir que eran 5 días antes. ¿Y por qué lo quiso hacer así? Para identificar a Jesús como ese Mesías de la Pascua. Y también es interesante ver de que al uno leer los otros recuentos, como en Juan el 12, nos damos cuenta quién eran las personas que estaban ahí. No cabe duda que también Mateo después nos dice en el versículo 15 que habían griegos, y Juan nos dice que eran personas que habían ido con Jesús hacia Jerusalén desde Galilea. O sea, eran personas que habían visto ya la resurrección de Lázaro, habían visto algunos de los milagros que Jesús ya había hecho. Y estas eran las personas que iban con Jesús hacia Jerusalén, y obviamente personas que ya habían ahí, y posiblemente, como nos dice la Escritura, había personas de otros lados también que habían venido por la celebración de la Pascua. Y es por eso que vamos a ver en el capítulo 4 de este capítulo 21 de Mateo, específicamente nos dice Mateo: esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Zacarías. No dice el profeta Zacarías, dice el profeta, pero nosotros sabemos, o ahora entendemos de que es la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que es la que leyó mi esposa cuando comenzábamos el servicio. Y este versículo nos responde la pregunta: ¿por qué planear Jesús su entrada de esta manera? Obviamente entendiendo y sabiendo que Dios estaba en control de todo, que Dios era soberano, pero ¿por qué hacerlo de esta manera? Y sabemos al leer también los diferentes evangelios que Jesús había mantenido su identidad en secreto. Él había querido que se mantuviera su identidad en secreto. Y le voy a dar unos cuantos versículos para
Él le había advertido a sus seguidores que no hicieran su identidad pública como el Mesías, porque él sabía que en algún momento si hubiera alguna protesta o se levantara algo muy público, eso pondría su vida en riesgo antes del tiempo que ya estaba establecido por Dios. Por ejemplo, le voy a dar Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, donde Jesús sana. No es el primer milagro que hace Jesús, pero sí es el primero que nos cuenta Mateo. No es el primero, pero es el primero que nos cuenta Mateo, cuando Jesús sana al leproso. Jesús le dice específicamente que no lo hiciera público, que fuera directo al templo y se lo dijera al sacerdote, más bien ofreciera un sacrificio por haber sido sanado de lepra, que nunca antes se había visto, pero obviamente él no hizo caso, ¿no? Pero él sí quería que lo mantuviera en secreto. El capítulo 9, versículo 7 del mismo Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 31, los ciegos, también lo mismo. Él les dice, no lo hagan público, no se lo digan. Y el 16:20 específicamente a los discípulos les dice que no hicieran su identidad pública porque todavía no había llegado la hora. Después Mateo nos dice en el capítulo 28 que todavía no había llegado la hora de entregar su vida en rescate por muchos. Amén. Y en este versículo entonces 17 del capítulo 20, Mateo nos narra, 20:17 Mateo nos narra: mientras subía Jesús rumbo a Jerusalén, tomó aparte a los 12 discípulos y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Nuestro Señor decide revelar su identidad al pueblo de esta manera, porque Él sabía ya, conscientemente ya Él sabía que al pueblo ver al Hijo de David, como ellos le dijeron, entrando en la ciudad de Jerusalén montado en un asno, eso para ellos en su mente, ya conociendo lo que ellos sabían por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, lo iban a identificar a Él como el Mesías al que ellos esperaban. Y aunque Jesús diseña este evento de revelarse como el Rey prometido, Él no llega a Jerusalén, no llega a la ciudad como un rey conquistador, pero en cumplimiento de la profecía de Zacarías, sí como conquistador, pero no para conquistar de las expectativas que ellos tenían, del punto de vista que ellos lo esperaban, que era para venir y liberarlos, rescatarlos al pueblo, a los judíos, de la opresión del imperio romano, de un imperio humano. Pero más bien Él hace su entrada, como nos dice Zacarías y nos dice Mateo, haciendo referencia a Zacarías en el versículo 5, que Él entra a la ciudad en un burrito, que era símbolo de paz, símbolo de humildad, no como un guerrero triunfante en un caballo blanco con ejércitos, como ellos se lo esperaban, los que aún le gritaban, Hosana al Hijo de David, porque ellos esperaban un rey conquistador, uno quien destruiría a los opresores, o sea, el pueblo, el imperio romano, de la misma manera que lo había hecho David con los filisteos. Entonces Jesús sabía que ellos tenían una mala interpretación de lo que era el Mesías. Y por eso Él hace todo lo necesario lo hace Jesús para transmitir el mensaje, que también es un cumplimiento de la profecía de Isaías en capítulo 53, versículos 10 y 11, el siervo sufriente. Hace todo lo necesario para transmitir ese mensaje
que sí él era el conquistador, sí él había venido, había entrado a la ciudad para conquistar y a derrotar, pero no un imperio humano, sino era espiritual. Su reino era un reino, es un reino espiritual. Y los enemigos a los cuales él había venido a destruir, Jesucristo a destruir, no era a un imperio humano, sino era al enemigo del pecado y el enemigo de la muerte. Y esto no era posible en un caballo blanco, con un gran ejército, pero más bien, como dice el profeta Isaías, requería humildad y la disposición de tomar la forma de un siervo, como Pablo después nos lo describe en Filipenses capítulo 2, tomar la forma de un siervo y someterse al castigo que el pueblo de Dios merecía. Y ellos, al pensar de que la muerte, incluso Satanás mismo, pensar de que al matarlo con sus propias obras, no se daban cuenta que trabajaban bajo la misma soberanía de Dios, bajo el mismo control de Dios. Y ahí vemos otra vez cómo Dios en su soberanía usa el mal, puede usar el mal para un bien, como lo hace en este caso. Y si quiere ver un poco más acerca de eso, puede ver en Hechos capítulo 4, versículo 28, cuando Pedro usa ese mismo ejemplo para decirles como Dios lo usó a ustedes para llevar a cabo su gran propósito, para que su ira fuera satisfecha en la muerte de Jesús. Ellos no pudieron ver que al matar a Jesús estaban asegurando su propia derrota, porque el hijo de David, a quienes ellos mataron, era, como ellos lo llamaban y así lo llaman en toda la escritura, el hijo de David era más poderoso que la muerte, que aún la misma muerte. Y en estos pasajes, pues, Mateo específicamente nos narra la entrada de Jesucristo con dos de los oficios bien importantes, distintivos para el pueblo judío, que hasta ahora en este tiempo, hasta el tiempo de nosotros, todavía sigue celebrando la Pascua y todavía ve con importancia estos dos oficios. Son tres en toda la escritura, pero Mateo nos habla de dos, de profeta y de rey. Y no es porque los demás puntos en este pasaje no sean de mucha importancia. Hay muchos detalles que podemos ver en este recuento, en estos 11 pasajes, pero solamente quiero que veamos estos dos. Dice en el versículo 10, ¿quién es este? Preguntaban, y él contesta, es el profeta Jesús. Y durante todos los versículos se puede ver del 1 hacia el 11 y más que todo el 5 lo muestra como rey, como el rey que ellos esperaban. Y la Biblia nos dice que estos oficios ejercían, la razón, el objetivo por el cual existían estos oficios de rey y profeta era porque eran mediadores. La Biblia también nos dice en 1 Timoteo 2:5 que solo Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero no es para menospreciar estos otros oficios, pero sí de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en el Antiguo Testamento, para darle más o menos una idea, el profeta funcionaba como el portavoz de Dios, era el que llevaba la comunicación directa de Dios, la revelación directa de Dios hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesucristo es el supremo, el profeta supremo sobre todos los profetas, porque Jesucristo no solamente hablaba ni comunicaba la palabra de Dios, pero dice Juan capítulo 1 que Él era la palabra de Dios, Él era la encarnación de la palabra de Dios. Y al igual como en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de algo que había de venir, hablaban de la misma boca de Dios, del mismo mensaje de Dios hacia cosas que vendrían en el futuro, pero su contenido, el contenido de ese mensaje al cual ellos transmitían, no cabe duda que era Jesucristo a lo cual ellos apuntaban, y Jesucristo es la encarnación, el cumplimiento de eso que ellos
hablaban. Jesucristo también hablaba de cosas que habían de venir, pero también, interesantemente, y gracias y gloria a Dios por eso, que todo se cumplía en Él mismo, porque Él es la palabra. Amén. Y nuevamente se lo repito, no porque eso sea de los puntos más importantes del pasaje, pero son puntos que resaltan, porque para ellos, para el entendimiento de las personas escuchando en este primer siglo, primordialmente judíos, es cosas que para ellos le hacían clic. Oh, mira, es verdad todo lo que habíamos escuchado. La ley prometía que Jesús iba a ser como Moisés, iba a ser como un profeta, como Moisés. Y para cumplirse en eso en Jesús, era algo que para ellos, oh, ok, wow, de verdad que sí. Tiene sentido cómo se cumple en Jesús, como lo mismo de la Pascua. Obviamente para no todos lo pudieron entender, y eso lo sabemos porque nos dice la Escritura, pero no cabe duda que es importante entenderlo, la conexión que hace el Nuevo Testamento con las promesas del Antiguo Testamento. Es importante porque toda la palabra, ya ponerlo así, al extenderlo a la luz de toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es solo una historia, es Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces también el rey del Antiguo Testamento, como lo muestra Mateo, otro punto, él muestra a Cristo como ese rey, como lo dice en el 5, entrando a la ciudad, haciendo su entrada triunfal. Pero para poder entender el rey del Antiguo Testamento, sabemos, si usted ha leído la Biblia, si no la ha leído, pero pues le damos una pequeña resumen de que el rey del Antiguo Testamento era un mediador de la justicia de Dios, pero él mismo estaba sujeto a la ley, a su propia ley. Él no era supremo, él no tenía autoridad suprema, él estaba bajo la autoridad de Dios. Y podemos entender por qué, al leer la Biblia, por qué hubo tantas complicaciones, por qué se metían en tantos problemas los reyes con Dios mismo y llevaban al pueblo a meterse en problemas con Dios por esa misma falta de dependencia en Dios como su suprema autoridad, sino que querían ellos ejercer su propia autoridad. Pero Mateo nos demuestra y nos enseña, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios, de que este rey que hacía su entrada triunfal en Jerusalén, que le llamaban el rey de los judíos, es el hijo de David y a la misma vez el Señor de David. ¿Por qué el hijo de David? Porque ellos otra vez entendían que de el linaje de David, él representaba lo que eran los reyes, y de ahí tenía que venir ese rey, como dice el Salmo 110, de que ahí venía el rey que iba a traer otra vez el reino de David, a restablecer el reino de David y a establecer un reino eterno que sería para siempre. Y por eso entonces dice, él es el hijo de David, y usted no lo tiene que leer, ahora no lo vamos a leer, pero escríbalo ahí, Salmo 110, dice David mismo, el rey, Dios, el Señor de mi Señor, le dijo, siéntate a mi diestra, y se cumple entonces la promesa del rey que se había de venir y introducir, palabra correcta, introducir el reino de Dios. Y este rey, Dios mismo le dio la autoridad en el cielo, toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero este reino que vino a establecer, este rey era eterno, es eterno. Este reino no necesita otro heredero, no necesitaba a nadie que surgiera, que se le pasara el trono, porque este era el único rey que establecería el reino eterno, el reino de Dios aquí en la tierra. Y para nosotros entonces es la pregunta, ¿no? No hay alternativa. Para nosotros no hay otra opción, no hay alternativa. Si estamos en Cristo, si hemos sido unidos con Cristo por medio de la fe como un regalo de Dios, esto es una realidad
para nosotros. Él es el Rey. Él es Rey de nuestra vida. No solamente hizo una entrada física a Jerusalén, a la ciudad, pero sí ha hecho su entrada, si estamos unidos a Cristo por medio de esa fe como un regalo de Dios, ha hecho su entrada en nuestro corazón como Rey de nuestro corazón, y no porque nosotros le hayamos dicho ven, entra a mi corazón, sino porque Él ha entrado en nuestro corazón y es Rey de nuestras vidas. Y no es Rey de unas áreas de mi vida, es Rey de toda nuestra vida. No es que nosotros hemos quitado de nuestro corazón otras dioses o otros reyes. No, Él ha venido y se ha hecho Rey, se ha establecido en nuestro corazón como Rey de nuestro corazón y es el único Rey soberano de nuestra vida. Y Él se ha ganado entonces el derecho de ser el Rey sobre toda nuestra vida, no solo porque Él haya permitido de que hayamos recibido algo de Él, como mucho éxito, buen trabajo, buena salud, no solo por eso Él se lo merece, sino porque como Rey Él se convierte en nuestra única esperanza. La herencia que este Rey ahora nos da nos permite ser partícipes de este reino. Como herencia de este reino es paz ahora con Dios. Romanos 5:1, paz ahora con Dios. Su entrada entonces implica, su entrada triunfal implica e indica que como Rey conquistó nuestra libertad. ¿Libertad a qué? Hacemos la pregunta. Libertad de la esclavitud al pecado. Esa paz que nunca la íbamos a poder conquistar nosotros. Esa paz que nunca la podíamos haber conquistado nosotros. Paz con Dios por nuestras propias obras, por nuestros propios esfuerzos. El reino que Él introdujo en este mundo no lo pudo entender y hasta ahora no lo ha podido entender. Pero no nos saca de este mundo, sino que nos deja en este mundo para que sigamos siendo medios de redención, para redimir a Dios todo lo que a Dios le pertenece. Y si usted se pone a analizar algunas de estas personas que vemos, por ejemplo, en el capítulo 9, algunas de estas personas, y al leer los otros evangelios nos damos cuenta de que estas personas habían sido testigos visuales de los milagros de Jesús. O sea que podemos entender que muchas de estas personas iban detrás del Maestro y habían visto lo que Jesús había hecho. Y tal vez alguna de su motivación, tal vez la motivación más grande para ellos fuera esa, de que como Él pudo levantar a Lázaro entre los muertos, pudo hacer otros milagros, ¿cómo Él no podría venir a liberarnos de esta opresión que tanto estamos sufriendo bajo este imperio romano? O sea, tenemos una motivación incorrecta de que Él venía a librarnos de algo humano, de un problema humano. Y tal vez en esta mañana o en algún momento nosotros ha pasado igual, de que tal vez estemos buscando de Dios o hemos visto a Dios con expectativas incorrectas de que Él nos puede resolver nuestro matrimonio, de que Él nos puede dar una mejor salud, una mejor vida, y no que esas cosas sean incorrectas y Dios usa esos medios para llevarnos a entender de que Él hizo su entrada triunfal, pero para conquistar un problema aún más grande que esos problemas, no para menospreciar su problema, pero sí para poder entender de que esos problemas son síntomas de un problema aún más grande al cual Él vino a conquistar, que era la muerte y el pecado. El pecado, poniéndolo en términos pasados, de la condena, absolviéndonos, haciéndonos a un lado de la ira de Dios, declarándonos justos delante de Dios, declarándonos por medio de esa conquista que en el futuro también había ausencia de pecado cuando Él regrese y culmine estableciendo en toda su plenitud ese reino. Pero también, si le entendemos y creemos esas dos verdades,
también vino a conquistar la libertad sobre la esclavitud del pecado en esta vida. Ausencia de pecado no es lo que predicamos, no es lo que entendemos de acuerdo a la palabra, pero sí el poder, como dice Pablo, el sello del Espíritu Santo para ahora ayudarnos a luchar en contra de ese pecado por el poder del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, hago ese énfasis y nos ayuda a recordar. Tal vez estemos pasando por algún problema en este momento, por alguna dificultad, por alguna aflicción. Y es momento y es bueno siempre acordarnos que Cristo mismo lo dijo. En este mundo tendremos aflicción. Pero dice confía. ¿Confiar qué? De que Él ha vencido al mundo. Entró a la ciudad como conquistador triunfante. Nuevamente, no un reino físico, no un reino a liberar opresión humana, pero un reino espiritual. Amén. Y si esa es la situación en cual nos encontramos, pues nuevamente ese es el recordatorio. No nos enfoquemos tanto en esos síntomas de ese problema aún más grande, pero recordemos de que Él entró a la ciudad, y eso implica de que si Él entró, Él conquistó. Y le recomiendo que venga el próximo viernes para que siga la continuación de esa victoria. Pero, para no adelantarnos, pero sí entender de que si Él entró y Él fue y Él es lo que dice la Escritura que Él era y que es, entonces eso implica que entonces Él es rey sobre nuestras vidas, es rey sobre la iglesia, es el que reina. Y ahora nosotros como iglesia reinamos junto con Él. Aunque por un tiempo existe el mal, pero es por un tiempo indefinido, dice la palabra. Pero Él sigue reinando, aunque el mal lo veamos, aunque el mal exista, pero por un tiempo indefinido. Y ese tiempo indefinido será cuando Él regrese y culmine y su reino sea establecido en toda su plenitud. Pero mientras tanto estamos nosotros aquí como su iglesia para reinar junto con Él. ¿Y qué significa reinar? Que ahora nosotros ya conociendo toda esa verdad, entendiendo toda esa realidad, de que es una realidad de nosotros, si Él es rey en nuestra vida, podemos ir, ahora podemos ir. Él vino, Él entró, no para que nosotros nos quedemos contemplando que Él conquistó y que vino y entró a la ciudad, sino que ahora podemos ir nosotros, ahora podemos ir, llevar el mensaje, ya no hay que callar, ¿verdad? Ya Él hizo su identidad pública, dijo soy el Mesías y lo hizo público, para que ahora nosotros también podamos hacerlo público, podamos ir y llevar ese mensaje de paz, de reconciliación con Dios. Y no solamente de reconciliación, pero en todas las áreas de nuestra vida podemos ir y llevar y hacerles o ayudarles a entender a las personas, sea en nuestro trabajo, compañeros de escuela, vecinos, familias, decirles ven y yo te quiero ayudar a entender, yo te quiero explicar de que Él reina en mi vida. Y Él puede reinar y quiere reinar también en tu vida. Y quiere redimir tu vida y quiere redimir todo lo que a Él le pertenece. Y son, como dice el profeta, otra vez Isaías 53, los frutos de la cosecha. Esos frutos, como dice el versículo, el sufrimiento del siervo justificaría a muchos. Y esos muchos están afuera, están aquí, ¿verdad? Pero ya hemos recibido, ahora nosotros tenemos que ir, porque todavía hay muchos de los cuales por el siervo, por el cual el siervo sufrió para cargar, como dice el profeta, perdonar sus iniquidades, y esos son los frutos de Él. Pero ahora Él nos ha dado la responsabilidad, la obligación y la bendición, yo diría, de poder ir nosotros, de ser esos instrumentos, que es una bendición, es un privilegio
¿Quién es digno de esa tarea? Dice el apóstol Pablo. Dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, que me encanta ese versículo. Dice que somos como vasijas de barro. No sirvo para nada, Dios. No sirvo para nada, oh Dios. No soy nada. Y eso es necesario yo saberlo, que no depende de mí, pero es el poder de Dios para que se demuestre que tan sublime poder viene de Dios. Pero llevamos en nosotros un tesoro, un poder, esa palabra de mensaje y de reconciliación. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude en tan grande tarea, bendición y privilegio que podemos tener de ir y llevar su mensaje. Ahora es de ir. Él entró, ahora podemos ir. Le recomiendo que venga este próximo viernes y domingo. Dios quiere que venga. A la voluntad de Dios estaremos aquí, Dios lo permite, pero Dios quiere